Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video vamos a ver cómo fabricar un medidor de parámetros eléctricos de corriente alterna y además vamos a hacer un programa para que el Windows reciba esta información. Así que vamos con eso. Bueno, acá estamos después de algunas semanas de ausencia. Lo que ocurrió es que estuve un poco ocupado con el trabajo y además este proyecto se hizo un poco más largo de lo que yo pensaba. De todas formas, esto es una maqueta y si a ustedes les interesa, más adelante lo podemos completar y mejorar, obviamente, como siempre. Además de que se merece una fabricación de una placa dedicada. Bueno, básicamente este proyecto se trata de un medidor de parámetros de corriente alterna, ¿no? De tensión de red del tipo domiciliaria. Y lo que vamos a tratar de pedirle a este medidor es, bueno, medir la tensión y corriente, que es lo clásico, frecuencia, coseno phi, que es algo interesante, algunos cálculos derivados como son las potencias, ¿no? El triángulo que se forma con las potencias cuando aparece el coseno phi. Y por último también lo que es visualización de datos en tiempo real con un aplicativo en la plataforma de Windows. Es decir, que el medidor va a tomar la medición de los parámetros que nombramos recién y además lo que va a hacer es enviarlo por el puerto USB a la computadora y con un programita que vamos a hacer en Visual Studio vamos a levantar los datos y lo vamos a mostrar en esta ventanita. Bien, vamos a recordar brevemente algunos conceptos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la gráfica de lo que sería tensión y corriente para una carga del tipo resistiva pura. Por ejemplo, un caloventor. Bueno, si bien el motor tiene una carga inductiva, cuando prendemos las resistencias que generan el calor, ¿no? Mejor dicho, transforman el paso de la corriente eléctrica en calor, se genera este tipo de señal, ¿no? En primer lugar tenemos lo que sería la tensión en color celeste, acá está la referencia, y después en color naranjita lo que sería la corriente, ¿no? Acá se observa que ambas están en fase por ser una carga resistiva pura, que si bien, como decía, si es un caloventor, el motor es de una carga inductiva, pero acá va a prevalecer más que nada la carga resistiva porque, bueno, va a consumir mucha más corriente respecto de lo que sería un motor, ¿no? Que gasta poquitos miliamperes. Bueno, si nosotros nos paramos en un punto del gráfico, por ejemplo acá, vemos que en este instante, cuando cruzan el eje de abscisas, las dos lo cruzan al mismo tiempo, justamente por ser una carga resistiva, y lo que podemos hacer es un gráfico. En este gráfico lo que estamos graficando es la tensión y la corriente, que como se puede observar están en fase. Esto en realidad son los denominados fasores, son como una especie de, entre comillas, de vectores, ¿no? Que están girando y nos dicen cómo está una señal respecto de la otra. Esto en realidad es la representación de un número complejo, ¿no? Recordemos que los números complejos, según cómo se escriban en su forma binómica, exponencial o trigonométrica, si usamos la forma exponencial, ¿no? Tenemos lo que sería el módulo del vector y el ángulo, y en este caso, como ya dijimos, por ser una carga resistiva, van juntos. Por otro lado, si nosotros hacemos el producto entre tensión y corriente, vamos a obtener este gráfico, con lo cual es una situación ideal porque esta sería la curva de potencia y no tenemos potencia del lado negativo, por decirlo de alguna manera. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Si seguimos con el caso del inductor y nosotros apagamos lo que sería la parte calefactora, es decir, esas resistencias que hablábamos recién dejan de funcionar, solo queda andando el motor, tenemos lo que sería una carga inductiva pura. O bueno, obviamente el bobinado del motor tiene algo de resistividad, vamos a olvidarnos un poquito de eso, suponemos que es todo ideal, entonces vamos a tener este tipo de gráfico.
acá tenemos la tensión, ¿no? Y acá tenemos lo que sería la corriente. Me acuerdo cuando yo estudiaba en el colegio, si bien estudié para técnico electromecánico, tenía un profesor que nos dio una regla memotécnica. A mí la verdad que no me gustan mucho esas reglas, pero quizás a alguien le sirva. Y para recordar quién adelanta a quién en el gráfico de los fasores, la regla decía que usemos la palabra Luis, donde L denota carga inductiva, después tenemos la U, que sería la tensión, y en este caso, como la U precede a la I, significa que la tensión adelanta a la corriente, y eso se puede observar acá, cuando buscamos un cruce por cero, que la tensión adelanta 90 grados a lo que sería la corriente. Si nos paramos en este cruce por cero, podemos ver este diagrama fasorial para ese instante, en el cual, bueno, si la carga es 100% inductiva pura o inductiva pura, el desfasaje es de 90 grados entre una señal y la otra. Todo esto lo estamos viendo porque más adelante vamos a hablar un poquito del término de coseno phi, y si hacemos el producto entre tensión y corriente vamos a tener este resultado, ¿no? Obviamente esto es desfavorable porque tenemos potencia negativa, que es potencia que se devuelve a la red y que no se utiliza. Por último tenemos la tercer tipo de carga, que es la carga capacitiva, en este caso pura, en el cual acá tenemos la otra regla mnemotécnica, que es ciudad, ¿no? Donde la C denota la capacidad, y nos dice que la I antecede a la U, o sea que la corriente adelanta la tensión 90 grados, que es lo que se ve acá, siempre y cuando sea 100% capacitiva la carga, ¿no? Y acá se puede observar, acá tenemos el primer cruce por cero de la corriente y después 90 grados más tarde llega la tensión. El diagrama fasorial es este que está acá, ¿no? Si nos paramos acá en este cruce por cero, tenemos la tensión que está en 0 grados y la corriente está a 90 grados. Y si hacemos nuevamente el producto de tensión por corriente, obtenemos este resultado, donde nuevamente tenemos ciclos negativos de potencia, que es lo que no queremos tener en realidad. De todas formas, recordemos que para lo que es este suministro domiciliario no se mide el coseno phi, sino que esto no se tiene en cuenta, pero si estamos hablando de un nivel más industrial, obviamente que sí, y esto es algo que hay que corregir. Bueno, una vez recordado brevemente esos conceptos, vamos a ver cómo medimos estos parámetros. En primer lugar tenemos una bornera, o vamos a tener, mejor dicho, en la cual tenemos la tensión de entrada, y tenemos otra bornera donde nosotros vamos a poder conectar nuestra carga. Por un lado vamos a tener esta rama que está constituida por tres resistores, R2, R3 y R4, de 100K, otro de 100K y uno de 1K, en el cual vamos a usarlos para medir lo que sería la tensión de red. Sobre los extremos de R3 vamos a medir de manera diferencial, ¿no? Como si fuese, por ejemplo, un tester, ¿no? Es como si yo viniese acá con la punta roja y negra del tester, lo pongo en corriente alterna y mido qué tensión hay en R3. Es decir, que por acá va a circular una corriente, esa corriente va a generar una pequeña caída sobre R3 y esa pequeña caída la vamos a amplificar de manera diferencial. Lo hago así porque me parece que es una forma un poco más segura de medir este voltaje. De todas formas, no es la única manera de hacerlo. Hay otras, pero me parece que esta es la mejor. Entonces, tanto BS1 como BS2 entran a este amplificador operacional, que puede ser, por ejemplo, el M324, MSP6004, bueno, el que ustedes tengan a mano. Y vamos a entrar de manera diferencial, como podrán observar, pero con una ganancia unitaria. Como acá la caída ya es de aproximadamente 1 volt, no hace falta amplificar. El único detalle que tenemos que tener en cuenta, que acá vamos a utilizar un GND distinto para montar la señal en un offset y poder entrar
en lo que sería en una DC. Como podrán observar acá, tenemos un divisor de voltaje con dos resistencias de 2K2. Le ponemos dos capacitores también en paralelo para mantener mayor estabilidad. Y este GND que nombré acá es el que voy a usar en el operacional para que la señal esté montada en VCC/2. Con la corriente vamos a hacer algo similar. Vamos a hacer circular la corriente a través de un shunt que es de 15 miliohm que compré hace un tiempo atrás. Y también la vamos a amplificar de manera diferencial con otro operacional. En este caso tenemos dos resistencias iguales y dos distintas, lo cual nos da una ganancia de 21 aproximadamente. Esta señal también va a estar montada en este offset a fin de pasar por una DC y poder medir la corriente, y además pasa por este filtro para bajar un poco el ruido. Dado que hay que amplificar bastante, ¿no? He decidido filtrarlo un poco para que la señal no tenga tanto ruido en la salida y la DC mida un poco mejor. Lo que no me gusta tanto de este circuito que está acá es que la señal de tensión está amplificada por una vez, ya tiene ganancia unitaria, y acá por 21. Lo ideal siempre es que los circuitos estén un poquito más equilibrados a fin de que cada operacional trabaje lo más parecido posible. En todo caso, quizás lo que se puede hacer es poner dos operacionales y hacer una amplificación en cascada. Por ejemplo, en lugar de amplificar 21 veces de una sola vez, amplificar por 4,5 en 2 veces más o menos. Recordemos que la ganancia total va a ser el producto de las ganancias de cada etapa. Bueno, el resultado de la amplificación montada en un offset, si se puede observar acá, la línea verde sería el offset que a mí me interesa montar en la señal, ¿no? En este caso sería VCC/2. Si uso 5 volt me va a quedar en 2,5. Entonces la señal de tensión sería, por ejemplo, la celeste, y la señal de corriente sería la que es color naranja. Y como se puede observar, está montado en 2,5 volt. Eso está bueno porque yo acá tengo un rango que va de 0 a 5 volt, y con este rango yo, como no tengo ninguna parte negativa, además de que el operacional me la va a recortar, puedo entrar a una DC porque esta señal, si bien está oscilando sobre una señal positiva, ¿no? Y entonces yo puedo entrar a una DC y tratar un poquito lo que sería la señal. Bien, por otro lado yo quisiera medir lo que sería señales de frecuencia, y además quiero medir lo que es el coseno phi. Para medir lo que es frecuencia, lo que voy a hacer es usar el offset de 2,5 volt, ¿no? Vamos a usar otra operacional. Recordemos que el M324 son 4 operacionales en un mismo encapsulado, y lo que vamos a hacer es ponerlo en modo de comparador, donde la entrada inversora la vamos a poner al offset de 2,5 volt y la entrada no inversora a la salida del amplificador de tensión. Entonces lo que resulta es en lo siguiente: si nosotros comparamos una señal con la otra, cuando la entrada no inversora supera en voltaje a la inversora, la salida se pone en 1, que es lo que está acá. Cuando pasa lo contrario, la salida se pone en 0. En conclusión, vamos a tener una onda cuadrada, ¿no?, como la que se ve acá en rojo, en la salida del comparador o del operacional trabajando como comparador. Entonces tenemos que hacer un programa que lo que haga es detecte un flanco de subida, arranque un timer, ¿no?, y encuentre un próximo flanco de subida y marque el tiempo que pasó de acá hasta acá, ¿no? O que, bueno, detenga el timer, o que marque consigamos una marca de tiempo, como sea. Entonces acá va a haber un delta t. Va a pasar un tiempo entre este flanco y este flanco, ¿no? Tenemos que contar dos flancos de subida. Entonces, si yo tengo el tiempo y hacemos la inversa del tiempo, o sea, esto sería el periodo de la función, ¿no?
Si hacemos la inversa del periodo, tenemos lo que es la frecuencia. De esa manera ya tendríamos solucionado alguna forma de medir lo que sería la frecuencia de red. Por otro lado, tenemos que encontrar alguna manera de calcular el coseno phi. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es hacer algo similar a lo que hicimos recién, pero con la salida de corriente, ¿no? Recordemos que el coseno phi lo vamos a calcular midiendo el tiempo de desfasaje que hay entre una señal y la otra. Entonces hacemos lo mismo. En la entrada inversora vamos a poner la señal del offset, los 2,5 volt en este caso, y en la entrada no inversora vamos a poner la señal de corriente. Para este caso tenemos una carga que no es resistiva pura, sino que hay un desfasaje. No nos interesa en este momento qué tipo de carga es, pero sí que hay un desfasaje. Entonces si hacemos exactamente el mismo tratamiento que a la medición de la frecuencia, lo que vamos a tener en la salida de los comparadores son dos señales de tipo cuadrada que van a estar desfasadas un delta t. Con este delta t y sabiendo que la frecuencia de trabajo, en este caso para Argentina es de 50 Hz, podríamos calcular con una regla de 3 simple cuál es el desfasaje entre una señal y la otra. Por ejemplo, nosotros sabemos que para 50 Hz el periodo de la función es de 20 milisegundos. Medio periodo de función, es decir, cuando la señal recorre 180 grados van a ser 10 milisegundos. Entonces podemos decir que para 10 milisegundos tenemos 180 grados. Para este delta t vamos a tener x. Entonces realizando esa simple... Entonces resolviendo la regla de 3 simple podemos calcular qué desfasaje hay entre una señal y la otra. Este desfasaje de lo que sería la corriente respecto de la tensión, ¿no? Siempre tomamos como parámetro la tensión para ver si la corriente nos adelanta o nos atrasa, me genera lo que es este triángulo de potencia, ¿no? El famoso triángulo que aparece cuando estamos hablando del famoso coseno phi, en donde tenemos potencia activa, tenemos la potencia reactiva y la resultante que es la potencia aparente. Lo que a nosotros nos molesta es esta potencia reactiva, que es potencia que se desperdicia, ¿no? Y por eso que las industrias deben de corregir el famoso coseno phi. Normalmente en ellas abunda lo que son motores, así que lo que hacen para corregir el coseno phi es poner un banco de capacitores que a veces entran en juego de manera automática a medida que el coseno phi se sale de valor. Y acá tenemos la famosa imagen que todo estudiante habrá visto alguna vez en su vida, ¿no? En la facultad, que acá tenemos representada la potencia activa, que es la energía útil, y lo que sería Puma, ¿no? Que es lo que nos sirve de la cerveza. Bien, completamos entonces el esquemático de este proyecto mirando un poquito el ADC. En este caso yo usé el MSP 3204, un ADC microchip bastante bueno, un ADC SAR de 100 kilosamples, está bastante bien. SPI, ahora vamos a ver cómo lo programamos. Tenemos el micro acá, yo usé un 328 que tenía por ahí tirado. Y por último, lo que es muy importante y tengan mucho cuidado es el tema de la aislación. ¿Por qué? Porque yo el micro lo voy a tener que programar, voy a tener que poner, enchufar el USB a la computadora. Entonces vamos a tener que fabricar la aislación en algún punto del circuito, de modo tal que el GND de la computadora esté aislado de toda la parte que va a estar conectada a la red. O sea, que haya aislación, por un tema de seguridad más que nada. Entonces, lo que se me ocurrió para hacerlo lo más fácil posible es aislar la UART, que yo ya hice video, se los dejo ahí en las tarjetas. Voy a usar el SI 8602, que es un integrado muy bueno de Silabs, y después voy a usar un optocoplador 6N136 para aislar lo que sería el DTR. Recordemos que el DTR es una señal que se le envía al micro para que pueda entrar en modo de programación.
Entonces, de un lado vamos a tener el USB de la computadora aislada, ¿no? Con su VCC y su GND, y del otro lado vamos a tener lo que sería el VCC y el GND del micro. Esto es súper importante porque si yo me mando alguna macana, además de la aislación, ¿no? Si yo me mando algún cortocircuito o algo, no me queme la mother de la computadora, ¿no? Si le mando 220 a la mother, seguro que va a explotar. Así que bueno, tengan mucho cuidado con eso también. Bueno, vamos a ver brevemente lo que sería la programación del microcontrolador. Hay bastante para hablar del tema. Vamos a tratar de simplificar un poco la cosa para que el video no quede tan largo. Como siempre les digo, todo lo que muestro queda en GitHub, así que ustedes lo pueden descargar, modificar, mejorar también, etcétera. Bueno, primero que nada, yo quiero medir tensión, corriente, frecuencia y la fase que hay entre las dos señales, o el desfasaje, o digamos la diferencia de tiempo que hay entre un cruce por cero de una señal y la otra. Lo que sería entonces, para empezar con lo que sería la medición, por ejemplo, de tensión y corriente, yo lo que quiero hacer es una medición del tipo RMS. Bueno, yo acá puse algunos parámetros para que el programa trabaje de manera automática, digamos. Si ustedes viven en otra parte del mundo, lo pueden modificar. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque acá empezamos primero poniendo lo que es el periodo. Para 50 Hz son 20 milisegundos o 20.000 microsegundos. Vamos a aclarar para 50 Hz. Si ustedes tienen 60, lo modifican. Acá le decimos cuántos ciclos queremos medir de la señal. Nosotros podemos medir 1, 2, 3, 4, los que querramos. Yo voy a elegir 4 ciclos, ¿no? Para que la señal quede lo más estable posible, y la verdad que quedó bastante bien, así. TS es el tiempo de sampleo, es decir, el tiempo que hay entre medición y medición. Como yo voy a usar un timer para contar el tiempo entre medición y medición, lo que tenemos que tener en cuenta es que si usamos el timer de microsegundos, el que se llama micros, es múltiplo de 4, por eso yo usé 256, ¿tá? O sea, siempre el tipo me va a dar 4, 8, 16 y así, múltiplos de 4. Y por último calculamos el número de muestras. ¿Cómo hacemos eso? Multiplicamos el periodo por la cantidad de ciclos y lo dividimos por el tiempo de sampleo. Entonces lo que hace el programita es dividir en tiempos iguales la cantidad de muestras que yo quiero tomar con todas estas cuentas. Ahora vemos cómo lo hacemos eso. Entonces, para entrar acá en este programita, lo que hacemos es primero abrir un while que se fije la cantidad de muestras, ¿no? Este vuelve a ser verdadero siempre y cuando la variable sum sea menor que el número de muestras que calculamos previamente. Después acá tomamos una muestra de tiempo en microsegundos y la comparamos, ¿no? Entonces, si el tiempo en microsegundos es el correcto, entre muestra y muestra va a entrar, va a pedir una muestra, ¿no? La elevamos al cuadrado y actualizamos el tiempo, y además sumamos a la variable sum una unidad porque hemos tomado una muestra, y así sucesivamente hasta completar el número de muestras. Una vez que completamos el número de muestras, calculamos la raíz cuadrada, ¿no? Acá hicimos la sumatoria cuadrática, ¿no? Y calculamos, como les decía, la raíz cuadrada de la sumatoria dividido el número de muestras, y eso me da el valor RMS. Es muy parecido a la integral de Riemann, después les dejo una fotito, en la cual van sumando pedacitos, ¿no? de la función, y van armando el valor RMS. Igual yo en otro video eso lo expliqué, así que bueno, por eso lo paso por arriba. Bueno, en cuanto a la DC, yo tengo el MSP3204, que bueno, lo compré una vez para hacer un trabajo y me compré algunos demás, y nada, los encontré por ahí tirados y dije, bueno, vamos a usarlo. Acá en Argentina se consigue, está un poquito caro, pero hay, y la verdad que quedé bastante conforme. No es la arquitectura que a mí más me gusta, porque este es SAR,
como ustedes ya saben, es de aproximaciones sucesivas, es rápido, pero bueno, no se puede tratar la señal como si fuese, no sé, un delta sigma. Es otro tipo de arquitectura, con lo cual, bueno, como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas. De todas formas, hoy en día son todos bastante buenos, así que a veces creo que es más un capricho que otra cosa lo mío. Bueno, a ver, ¿qué tenemos acá? 12 bits de resolución, me encanta, muy bueno. Trabaja con 5 volt, el SPI trabaja con modo 00 y 11. 100.000 muestras por segundo, es bastante. Bueno, después de bajo consumo, que eso está bueno. Quizás lo que tenga de malo es que no tiene referencia interna. Otra cosa muy interesante de este ADC es que ustedes pueden configurar las 4 entradas que tiene, ¿no? Yo tengo el 3204 que tiene 4 entradas. Las pueden configurar como single-ended o pseudo diferencial. Esto es interesante porque en realidad este ADC no es puramente diferencial, sino que dice que es pseudo. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que primero va a tomar una señal de una entrada y luego va a tomar una señal de la otra. En cambio, si fuese puramente diferencial, lo que haría es tomar una muestra en las dos entradas al mismo tiempo. Esto influye un poco porque puede que el ruido en modo común no pueda ser perfectamente cancelado, entonces suelen tener un poquito más de ruido que los que son puramente diferenciales. Les dejo en GitHub un artículo que habla de esto porque está muy interesante, pero como no es el objetivo del video, lo digo así rápido para que lo tengan en cuenta. El artículo habla de los distintos ADCs con las distintas entradas, habla de las entradas en realidad, y bueno, calculan el ruido y esas cosas. Está muy bueno. Bien, acá tenemos el control de configuración de lo que es el ADC. Como yo les decía, puede ser single ended o diferencial, bueno, pseudo, ya lo hemos hablado. Y acá les dice si es single ended, qué canales van a usar, y si lo ponen en modo diferencial, este bit pasa a valer 0. Y acá les dice las distintas configuraciones: canal 0 positivo, canal 1 negativo, y así sucesivamente para cada uno de ellos. Yo lo voy a usar como pseudo diferencial para cancelar un poco de ruido mientras se pueda, y voy a usar canal 0 y canal 1 y después canal 2 y canal 3, o esta configuración no recuerdo, pero bueno, es lo mismo pero al revés, ¿no? Bueno, para programarlo es muy sencillo, la verdad que está fácil de programar, no hubo mucho reto acá, no les voy a mentir. Lo que tenemos que hacer es primero mandar un bit de start, que está acá, ¿no? Que es esto que yo escribo acá. Después del bit de start, lo que tenemos que mandar es la configuración, decirle si queremos single o diferencial, y después tenemos que mandar 3 bits más de 2, de 1 y de 0, que es para elegir el canal, que eso ya lo vimos en la tablita hace un rato. Y después que terminamos de mandar el bit de 0, el ADC nos devuelve un bit nulo, ¿no? Esto que tiene signo de interrogación no nos interesa, y después ya empieza a darnos los 12 bits de la conversión desde acá hasta acá. Entonces todo eso que vimos ahí lo explico rápidamente porque si no el video va a quedar muy largo, pero es lo que está acá, ¿no? Acá yo puse el machete. En este caso elijo el canal 2 y 3 en modo pseudo diferencial, y después transferimos el resto de la configuración, y además ya empezamos a leer el bit más alto y el más bajo, ¿no? Recuerden que como son de 12 bits, tenemos que almacenar todo en una variable que sea de 16, ¿no? No de 8, si no, no va a entrar. Y bueno, después lo que hacemos es, bueno, shiftearlo, acomodarlo un poco. Acá me saco de encima 4 bits, que son estos que están acá, 1, 2, 3 y el cuarto, ¿no? Acá donde están los signos de pregunta, estos de interrogación de cierre, la ADC a veces nos devuelve alguna configuración, pero como no es resultado de la conversión, yo lo descarto, que es lo que hago acá. Y después, bueno, lo shifteamos y juntamos todo. Y después yo acá lo paso a voltaje.
simplemente es eso. Bueno, y por último lo que quería mostrarles es la medición de frecuencia, ¿no? Lo que habíamos dicho que íbamos a hacer es habilitar una interrupción. En este caso yo voy a usar una interrupción interna del micro. No son las más rápidas, pero bueno, tampoco la señal que quiero tomar es muy rápida. Pero básicamente lo que hacemos es preguntarle a la interrupción si el pin por la cual la interrupción fue llamada está en alto, ¿no? Y si eso es cierto, lo que vamos a hacer es un juego entre dos variables para guardar los tiempos, ¿no? Si yo entro acá, tiempo 1 primero vale 0 y vale como tiempo 2 y tiempo 2 vale micros. Y además la variable n va a sumar una unidad, ¿no? Porque recuerden que nosotros, como habíamos dicho antes, tenemos que buscar dos flancos de subida, ¿no? Entonces, cuando salta la próxima interrupción, la variable tiempo 1 toma el valor de tiempo 2 y tiempo 2 toma el nuevo valor. Entonces, yo acá ya tengo guardado los dos tiempos, ¿no? Y acá encontré dos interrupciones. Entonces, después restando tiempo 1 y tiempo 2, o mejor dicho, tiempo 2 menos tiempo 1, vamos a obtener el tiempo entre los dos flancos de subida, ¿no? Aparte con n que ya vale 2, después los reseteamos y bueno, después ya lo que ustedes ya se imaginarán. Bien, y por último, para medir el desfasaje que hay entre una señal y la otra, lo que vamos a hacer es algo similar. Vamos a preguntarle si a una señal está en alto y la otra está en bajo. Entonces ahí grabamos un tiempo, ¿no? Porque primero tenemos que una señal le gana a la otra, ¿no? Si por ejemplo primero crece la tensión y después crece la corriente, primero vamos a estar en esta interrupción y va a ser verdadera, quiero decir, guardamos el tiempo y después cuando salta la interrupción por la corriente que cruzó el 0, ¿no? Va a ser esta, va a saltar este otro tiempo. Y acá damos un aviso de que ya ocurrieron las dos cosas al mismo tiempo y entonces restamos los tiempos y tenemos el desfasaje entre una y la otra. Como yo ya dije, esto es una maqueta. Este programa es solo para medir lo que sería desfasaje de tensión de corrientes, o mejor dicho, de cargas del tipo inductivas, no capacitivas, así que eso hay que mejorarlo. Pero bueno, primero que nada esto se merece hacer una buena plaqueta y después también mejorar el programa. Por eso insisto en que esto es una maqueta para mostrar algo que ya funciona. Así que bueno, después imprimimos la información y después vamos a ver cómo hacemos que el Windows nos muestre todos los datos. Así que antes que nada vamos al laboratorio a ver cómo están dando esto. Bueno, estamos acá en el laboratorio para jugar un rato. Primero que nada lo que quería aclarar es que hay que tener mucho cuidado cuando se hace este tipo de circuitos, porque bueno, están conectados a la red eléctrica y cualquier cosa que conecten mal puede generar un buen corto o algún daño a la salud. Así que si tienen alguna duda, directamente no lo hagan, ¿tá? Consulten, pero tengan mucho cuidado. Yo además uso un transformador de aislación que tengo acá en el laboratorio, con lo cual también me protege a mí. Y además de que tengo varias protecciones por si hay un cortocircuito y esas cosas, ¿tá? Bueno, en estos dos cables que vemos acá vamos a hacer la medición diferencial de lo que sería la tensión, ¿no? Circula por estos tres resistencias, las dos de 100K y la de 1K, ¿no? Y hace el tipo de resistor de Burden. Medimos la caída en esta resistencia, que bueno, como es 100% resistivo, la caída va a ser exactamente igual a la tensión que circula, ¿no? Por la red eléctrica, digamos. Y después acá con este shunt enorme que es el de 15 miliohm medimos lo que es la corriente. Yo dije que la corriente la amplifico por 21. La verdad que
para corrientes bajas, si por ejemplo conecto un ventilador chiquito que consume poca corriente, esa amplificación es muy poca, y a veces el coseno phi lo mide mal. Bueno, eso es algo que hay que tratar de mejorar, ¿no? Porque así como está, a veces no lo mide bien. Entonces quizás habría que poner alguna operacional más y hacer una amplificación un poco mayor, y que ese resultado de amplificación mayor se use para medir el coseno phi. Bueno, eso es algo que tengo que sentarme a mejorar y a repensar, porque bueno, cuando yo pongo una carga que consume 1 ampere o más, no hay problema. O si pongo un motor que consume 70 o 50 miliamperes, un motor chiquito, no me mide el coseno phi, justamente porque la amplificación de corriente es tan poca que nada, hasta me cuesta verlo con el osciloscopio, ¿no? Tengo que usar una escala de voltaje muy chica y no me detecta bien el cruce por cero en lo operacional. Pero bueno, son 15 millones para ese fin, es muy poco. Vamos a ver en el osciloscopio cómo funciona esto. Bueno, en este caso tenemos conectada una lamparita del tipo incandescente, vamos a poner stop, donde en la señal violeta vemos lo que sería la señal de tensión, no la tensión de red, que pasa por el amplificador que está en modo diferencial, y en la línea celeste lo que estamos viendo es la corriente. Como podemos observar, obviamente por ser una carga del tipo resistiva están en fase, pero a pesar de que está amplificada, la señal, ven, es en un canal estoy usando una escala de 2 volt y en el otro de 200 milivolt, y ya se ve como con un poco de ruido. Bueno, eso es algo que hay que mejorar un poco. Esa señal tan débil y con un poco de ruido hace que el cruce por cero a veces no sea el correcto, y bueno, me genera que a veces me muestre un coseno phi que no es el correspondiente. Bien, y ahora puse lo que es una lamparita del tipo LED. Como podrán observar, ahora la corriente cambió un montón, ya no es más senoidal, con lo cual, bueno, esto no es una carga lineal y lleva otro tipo de análisis para calcular el coseno phi. Eso no está contemplado, ¿no? Pero bueno, se puede observar que solo toma corriente acá y acá, y después es cero. Para este tipo de análisis estaría bueno amplificar y filtrar un poquito más, y siempre hay que tener en cuenta de no dañar mucho lo que es el slew rate del operacional, y que cuando usamos filtros, ¿no?, y analizamos el diagrama de Bode, no haya mucho desfasaje, porque si hay mucho desfasaje entre la entrada y la salida del filtro, ¿no?, el diagrama de fase, después les dejo una foto, me puede devolver un coseno phi muy erróneo. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Pero bueno, eso quedará para más adelante si ustedes quieren que mejore este proyecto. La verdad es que parece muy simple este proyecto, pero hay mucho para analizar y para hacer y para programar, así que me parece que está bueno para aprender. Si bien comercialmente ya existen un montón de soluciones para este tipo de problemas, está bueno para aprender. Bien, y lo último que les quería mostrar es el programa que hice en Visual Studio. Yo uso C#, que es para mí por lo menos lo más amigable, en el cual bueno, diseñé esta ventanita, ¿no?, gráfica típica de Windows Forms, en el cual puse el título. Bueno, acá podemos elegir con el combo box el puerto COM, mostramos el estado del puerto, y después acá mostramos toda la información, tensión, corriente, frecuencia, coseno phi, y después acá tenemos las tres potencias: la activa en watt, la reactiva, que es volt-ampere reactivo, y la aparente, que es volt-ampere, y después, bueno, un botoncito para cerrar. Como yo decía, esto es algo, es una maqueta, la verdad es esa. Falta programar un montón de cosas, programar errores, todas esas cosas que no están contempladas hay que agregarlas, ¿tá? Por eso digo que esto es una maqueta, pero que más adelante me gustaría completar un poco, y bueno, que este proyecto quede un poco mejor. Acá por ejemplo tenemos el combo box, que lo que hace es
cuando encuentra el puerto abierto, mostrar cuántos puertos COM están disponibles para comunicarnos, ¿no? Acá con el label mostramos si está abierto o está cerrado, y cuando esté abierto lo que va a hacer es leer el puerto serial, ¿no? Y separar la información cuando encuentre una coma, ¿no? Yo programé el micro para que la información esté separada por una coma, ¿no? Hasta que encuentre un carrier return, ¿no? Un retorno de carro, y ahí ya cierra lo que sería la lectura de esa línea. Una vez que recibí la información, lo que hago es pasarla a flotante o a double, depende del caso, ¿no? Acá lee la información cultural del Windows, no se usan punto, la coma y todo eso. Y pues bueno, acá calculo el coseno phi con la cuenta que hemos hablado antes. Calculamos el ángulo también. Acá mostramos en el label la tensión, la corriente, la frecuencia, el coseno phi. Y acá calculamos las potencias, ¿no? La potencia activa, la potencia reactiva y la aparente. Y después, bueno, cuando apretamos el botón de cerrar, además de cerrar la ventana, le decimos que cierre el puerto, así queda disponible para hacer otra cosa. Como podrán observar acá, no se contempla ningún error, no hay checksum, por ejemplo, no hay nada, sino que esto es una maqueta como para empezar a comunicarnos con el Windows Form. Vamos a darle a Run para simular. Se nos abre esta ventanita, elegimos el puerto y acá, como no hay nada conectado, está todo en 0. Bueno, el coseno phi queda en 1. Vamos a enchufar la lamparita y ahí tenemos 231 volt. Está alto porque yo uso un transformador de aislación y como tiene una carga muy chiquita, bueno, el voltaje queda un poquito más elevado. Cuando yo le pongo carga aparecen las pérdidas y quedaría cerca de los 220 volt. Eso es normal. La corriente 400 mA, está un poquito por arriba. Estoy haciendo circular algo de 300 mA. Estoy usando una lámpara incandescente de las viejas. Frecuencia 50 Hz y el coseno phi, bueno, tendría que dar 1 y da 0,99 porque bueno, debe haber algún redondeamiento por ahí. Y acá me calcula el triángulo de potencias, ¿no? Que sería 92 watts. La lamparita es de 90, está bastante bien, pero bueno, la parte reactiva no debería casi ni existir. Bueno, ahí empeoró un poquito, el coseno phi está bailando, pero bueno, eso es algo que, como yo les decía, como hay ruido en la señal de corriente, a veces calcula mal el coseno phi porque el operacional debe tener algún falso disparo y bueno, salta la interrupción. Ahí subió un poquito. Así que bueno, gente, bueno, ahí quedó en 1, perfecto. Ahí se arregló. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado. Les dejo este programita en GitHub, el que lo quiere lo descarga. Les dejo el programa compilado y los archivos para que lo abran en lo que sería el Visual Studio. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Chao, chao.